La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos a Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, su presencia con nosotros en Contextos vía telefónica. Muchísimas gracias. Les saludamos Juan Ceballos y Marcela Pámanis y, por supuesto, el público lagunero que nos atiende. Marcela, Juan, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y saludos al auditorio. Gracias. Bueno, pues importante estos resultados. Importante porque finalmente la estadística y el seguimiento y la disciplina de datos nos permite entender dónde es que estamos parados, dónde es que está la guerra contra las drogas, qué está sucediendo con la violencia intrafamiliar, qué representa la paz para nuestro país. ¿Cómo hacer para revertir la tendencia? Es decir, aporta mucha información. Por eso el interés de saber más sobre estos resultados que arrojó esta medición que hace el Instituto para la Economía y la Paz. Sí, muchas gracias. Desafortunadamente 2017 ha sido el año más violento del que tenemos registro en el país. La paz en términos generales se deterioró un 11%, sobre todo impulsado por los más de 29,000 homicidios que sucedieron el año pasado, y esto nos lleva a una tasa de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. Son máximos históricos, pero quizá más alarmante, y también vale la pena mencionar que no solamente este deterioro de la paz no se explica solamente por la delincuencia organizada. Hemos creído que ese es el factor que está detonando toda la violencia, pero también encontramos que la delincuencia común aumentó a nivel nacional y la violencia interpersonal. Por dar un dato, la violencia doméstica aumentó 32% durante los últimos 3 años. Esto nos habla ya de una generalización de la violencia. Quiere decir que la violencia ha permeado nuestras relaciones personales y que nuestras interacciones sociales están siendo violentas también, nuestras convivencias en la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Entonces hay que poner mucha atención en este hallazgo. Ajá. Estamos como en una especie de epidemia, de contagio violento, es decir, de las calles se fue a las casas, a los hogares, a los centros del trabajo, ¿o fue al revés? Mira, algunos expertos hablan de un enfoque de epidemia, un enfoque de salud pública para la violencia, porque sí se contagia el miedo, la percepción y el estrés generado a partir de las vivencias de violencia o de la exposición hacia otras formas de violencia, las redes sociales, los medios de comunicación o simplemente las historias que se comparten son violentas. Entonces, poco también la idea del instituto y el propósito del instituto es cambiar el enfoque. En lugar de hablar de la violencia, decir no queremos violencia, queremos reducir la violencia, que es lo que no queremos, hablar de lo que sí queremos y decir cómo se ve una sociedad pacífica. Y entonces hablamos de un enfoque mucho más amplio e integral, donde destacamos 8 pilares de paz positiva, es decir, cómo se ve una sociedad que es pacífica y que genera condiciones para que el desarrollo humano alcance su máximo potencial. Claro. Ignacio, sería muy importante compartir con el auditorio estos 8 pilares. ¿Qué tendremos que estar haciendo? ¿Qué tenemos que fortalecer? Bueno, te nombro muy rápido los 8 pilares. Buen funcionamiento del gobierno, una distribución equitativa de los recursos, libre flujo de la información, entorno empresarial sólido, altos niveles de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y buenas relaciones entre vecinos. Este enfoque convoca a todos los actores sociales, le asigna responsabilidades a diferentes sectores, como el sector privado, los medios de comunicación, las escuelas, el sistema educativo y en la casa, ¿no? En las relaciones entre vecinos y las relaciones familiares. En el caso de México, lo que decimos es que tenemos que enfocarnos en los 3 pilares más débiles, que actualmente los 3 pilares más débiles son el funcionamiento del gobierno, que ha sido muy deficiente, los niveles de corrupción, que son altísimos, y libre flujo de la información. Esto tiene que ver con la forma en que los medios de comunicación ejercen libremente
y garantizamos su integridad para que lleven a cabo sus funciones. Uh-huh. Bueno, pues está sumamente claro. Ahora la pregunta es, y ya que estamos en tiempos electorales y ya que estamos escuchando, se supone, propuestas, ¿están integrando a la agenda estos puntos que son torales para poder mejorar lo que significa la paz y la seguridad de nuestro país? No, mira, no hemos analizado ni es objeto de nuestro estudio analizar las propuestas de los candidatos. Sin embargo, pues vemos con preocupación que estos temas o estos enfoques integrales no están en la agenda de los candidatos en términos generales. Entonces, esto sería una gran oportunidad si ellos, los candidatos, y me refiero no solo a los candidatos a la presidencia de la República, los candidatos a gobernadores, alcaldes, a legisladores y legisladoras. Si estos candidatos no están poniendo estos temas en la mesa, pues seamos nosotros los ciudadanos, tomemos estos enfoques y hagamos preguntas más incómodas a los candidatos, exijamos mejores propuestas más completas y más integrales a cambio de nuestro voto. Claro. Un dato importante que ustedes arrojan, y yo creo que es un dato que tenemos que quedarnos con él un buen rato y pensarlo y repensarlo, porque a veces los números nos danzan en la cabeza y no alcanzamos a aquilatar lo que significan, porque 4.7 billones de pesos, que es el impacto en la economía a resultas de la violencia, que representa el 21% del Producto Interno Bruto, es un mundo de dinero. O sea, es que ¿qué podríamos estar haciendo con ese dinero en el país? Sí, es muy buen punto. Es otro ángulo desde el cual analizamos la paz es medir el impacto económico de la violencia. Decías bien, ascendió este impacto a 21% el año pasado, y para darnos una idea de cuánto nos costó a cada uno, el costo per cápita fue de 33,118 pesos el año pasado. Podemos decir que a cada mexicano la violencia nos costó más de 33,000 pesos. Para también tratar de comprender la magnitud, el impacto de la violencia, este 21% del PIB equivale a más de 8 veces la inversión en salud el año pasado en todo el país, más de 7 veces la inversión en educación en todo el país. Yo pregunto acá, hace 11 años que estamos en la guerra contra las drogas, hace 11 años que la violencia se apoderó de la agenda pública, pero yo preguntaría qué temas y qué problemas eran urgentes hace 11 años, antes del estallido de la violencia. Y esos temas siguen pendientes porque la violencia se robó la atención, se robó los presupuestos públicos. Entonces tenemos que también plantear cómo retomamos las agendas anteriores, porque además están íntimamente ligadas con la violencia. Desarrollo, educación, temas de género, acceso a salud, educación, etcétera. Uh-huh. Ciertamente, bueno, y cuando leía el costo de la violencia para cada uno de los mexicanos y lo que representa para el Producto Interno Bruto en general, me ponía a pensar que, bueno, a esto algunos de nosotros tenemos que sumarles otras deudas que nos dejaron, que no necesariamente por la violencia. Entonces va resultando pues que vamos debiendo una cantidad importantísima de dinero, que lo cierto es que no mejora nuestra calidad de vida. Y sin embargo, creo que no todo es negativo. Creo que hay que también resaltar lo positivo. Hay algunos estados que mejoraron sustancialmente su calificación en este índice. Y bueno, yo tengo que decir que Coahuila la clasificación del estado es la número 4 de 32, después de que habíamos estado pues en la punta del iceberg en los tiempos de mayor violencia en nuestro país. Sí, Coahuila es uno de los 5 estados más pacíficos del país. Las tasas de homicidios son relativamente bajas comparadas con el resto del país y sobre todo se ha mantenido en ese nivel. Coahuila ha logrado tener los niveles de paz a pesar de sus dos estados vecinos, entonces de Chihuahua y Nuevo León. Entonces, habría que rescatar lo que se ha hecho bien, como bien dices. Yo llamaría la atención sobre un dato observado en Coahuila. Si bien los indicadores son buenos, o se ven mejor que el del resto del país, hay un aumento en la tasa de delitos con violencia y específicamente en el delito de violación, que aumentó 20% durante el año pasado. Habría que poner atención ahí en este punto, porque
pues al final un Estado no es ajeno a lo que sucede a nivel nacional, en las tendencias de los vecinos. Entonces lo que queremos es mantener los niveles de paz que hoy tiene Coahuila, ¿no? O mejorarlos incluso. Sin duda alguna, pero además es que esto no obedece a un patrón determinado, ¿no? Porque llama la atención que entre los estados con menos índice, o sea, más bajos en la clasificación, pues hay estados que antes no figuraban, ¿no? Me llama la atención Baja California Sur, por ejemplo, o Baja California misma, que bueno, antes no necesariamente figuraban como en este mapa inclusive de la clasificación de los gobiernos, de los polígonos de violencia para poder allegarse recursos para la prevención del delito y todas estas cosas. Y bueno, ahora está ahí en un foco rojo. Sí, los 5 estados menos pacíficos este año fueron Baja California Sur, Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas. Sobre todo estos 5 estados están ahí al fondo de la tabla porque sus tasas de homicidios son muy altas. Uh-huh. Y algo interesante también que analizar. De estos 5 estados, 4 de ellos, es decir, Guerrero, Colima, Baja California Sur y Baja California Norte, están sobre la costa del Pacífico, están sobre la ruta de trasiego de drogas hacia el norte, hacia los Estados Unidos, y si vemos sus indicadores, incluidos Zacatecas, vemos que los delitos tienen que ver con delincuencia organizada. Uh-huh. Sí, porque esto nos da la posibilidad, el estudio del índice de paz nos da la posibilidad de hacer la diferenciación, ¿no? Entre lo que es homicidio doloso, inclusive la participación de los grupos delincuenciales, del narcotráfico. O sea, viene muy bien desglosado lo que son los indicadores de la violencia en cada uno de los estados, y por eso es que nosotros estamos recomendando a las personas que vayan y vean el índice de paz México, y que es bien fácil acceder a él, tal vez tecleando nada más así, índice de paz México en cualquier buscador, ustedes van a llegar con mucha rapidez. Bueno, muchas mediciones, y qué bueno que las hay, qué bueno que existen, porque finalmente sabemos dónde estamos parados. Tendríamos que decir que lo que se ha venido haciendo ha dado el resultado que se esperaba, la inversión que se ha hecho nos está redituando con creces el esfuerzo que se hace. No, definitivamente hemos encontrado que a 11 años de la guerra contra las drogas no hemos tenido los resultados esperados. Después de tantos recursos, de tantas vidas, sobre todo, de tantos desaparecidos, de tanto dolor y de tantos esfuerzos, no estamos teniendo los resultados. Lo que tenemos que cambiar el enfoque con que abordamos el tema de la violencia, vamos a cambiarlo urgentemente, y pues creemos que la coyuntura electoral es un buen momento. Estamos eligiendo miles de cargos públicos, vamos a hacerlo en julio, vamos a cambiar de alcaldes, de algunos gobernadores, legisladores y presidente de la República. Entonces tenemos que aprovechar este proceso electoral para que si los candidatos no ponen estos temas en el centro de las discusiones, nosotros los ciudadanos los pongamos y exijamos propuestas más completas, enfoques más integrales, y no solamente una lógica de policías, armas y militares. Un dato también que es relevante: si analizamos el impacto económico de la violencia, como ya lo hicimos, vemos que las cifras son altísimas. Es muy costosa la violencia, y sin embargo, cuando revisamos, desglosamos este impacto y vemos cuánto se ha invertido por parte del gobierno federal en fortalecer a las instituciones de impartición de justicia, encontramos que ahí la inversión es muy, muy baja. Es apenas el 1% del PIB lo que el gobierno federal destinó el año pasado para fortalecer sistemas de justicia, sistemas de seguridad. Uh-huh. En particular, la impartición de justicia, las instituciones judiciales están muy abandonadas en cuanto a la inversión en sus capacidades. Si no fortalecemos a las instituciones, no podemos esperar que los niveles de impunidad bajen. Claro. Y eso es fundamental, porque la impunidad es un factor clave que funciona como un incentivo para la delincuencia, es un incentivo para actitudes criminales e ilegales. Uh-huh. Y por otro lado, la impunidad hace que cuando la gente vea que no sucede nada, cuando hay un delito y no tiene caso denunciar, los niveles de denuncia y de participación y de cooperación ciudadana bajan también. Es un desincentivo, un inhibidor de la denuncia y la participación. Claro. Entonces,
si queremos salir adelante de esta crisis de violencia, necesitamos necesariamente, fundamentalmente, fortalecer a nuestras instituciones de impartición de justicia. Sí, justo eso. Ahora, también hay que recordar, y que me parece también muy importante, que en el comparativo con otros países donde precisamente el Instituto para la Economía y la Paz también hace este índice de paz, pues México deterioró su posición un 11%, ¿no? En 2017, y es segundo año consecutivo en el que retrocede. O sea, si nos comparamos internamente con otros años, pues estamos mal, pero si nos comparamos con otros países, estamos mal. O sea, hay algo que no se está haciendo bien, evidentemente. Sí, México, el último índice global de paz que publicamos también desde el Instituto para la Economía y la Paz, encontramos que ocupa la posición 142 de 163. Estamos ya en la parte baja de la tabla, lo cual es grave. Estas comparaciones internacionales, si bien la tarea la tenemos que hacer dentro del país y hay mucho que hacer en nuestro país, las comparaciones internacionales nos sirven, entre otras cosas, para medir el progreso de cada país, pero también para que veamos, por ejemplo, que los niveles de violencia que estamos viviendo en México no son normales a nivel global. Estamos en el extremo violento de la lista mundial. Entonces, no podemos acostumbrarnos a vivir así, no estamos condenados a la violencia, no estamos predestinados a la corrupción y no estamos condenados a gobiernos ineficientes. Podemos revertir estas tendencias, pero necesitamos fundamentalmente mejorar el desempeño de nuestras instituciones, necesitamos mejorar la participación ciudadana, y esto se logrará a partir de la confianza y de reconstruir confianza. Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Un punto importante que se acaba de abordar es el de la cantidad de recursos que se gastan para combatir la violencia y para la seguridad. En este sentido, sí, México es de los países que menos gasta. Ya se daba el dato del 1% del Producto Interno Bruto, que está muy por debajo de lo que gasta el resto de los países de la OCDE. Pero además de la cantidad, está la calidad de ese gasto. ¿Cuál es el análisis que hace el índice de paz 2018 en la calidad de ese gasto? Si tomamos en consideración, por ejemplo, que un programa como Subsemun, que desapareció el año antepasado para convertirse en Fortaseg, no solamente redujo la cantidad de recursos, sino que también redujo las áreas de actuación en la sociedad. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen al respecto? Bueno, gracias por traer ese punto a la conversación, es fundamental. Necesitamos gastar más, pero sobre todo necesitamos invertir mejor nuestros recursos. Y este fenómeno es complejo, no podemos dejar fuera ningún factor. Cuando analizamos lo que nos cuesta en México la paz y cómo invertimos los recursos, no podemos dejar de estar a la sombra de este fenómeno que es la corrupción. ¿La inversión funciona o no funciona? Pues no lo sabemos, porque no sabemos cuánto de los recursos que se han invertido se van por el gran agujero que es la corrupción. Es como andar por la calle con un agujero en la bolsa y estar echándole dinero, pues no sabemos cuánto traemos porque se ha ido cayendo, ¿no? Ese es el impacto de la corrupción. Entonces, por eso es que decimos que necesitamos fortalecer a las instituciones, pero sí también a nivel internacional hay experiencias muy claras, hay datos muy claros, hay evidencia de que invertir en armas, invertir en militares, en policías y en todo lo que tiene que ver con el ataque a la violencia directa, invertir en esto no funciona si no se fortalecen las otras etapas del proceso de impartición de justicia. De nada sirve invertir en patrullas para arrestar muchos delincuentes, descabezar los cárteles de crimen organizado, si cuando llegan frente a la justicia no somos capaces de procesarlos adecuadamente. Uh-huh. Entonces, todo esto están encadenados los procesos, necesitamos más jueces. Nuestra tasa de jueces por cada 100,000 habitantes es bajísima, tenemos apenas 4, y entonces los jueces tienen apilados los expedientes y nunca vamos a lograr darle la vuelta a este déficit de investigación, a este déficit de justicia y déficit de verdad que tenemos actualmente.
Muy bien. Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, muchas gracias por estar con nosotros vía telefónica aquí en La Laguna comentando pues esto que es el índice de paz 2017 que revela que el impacto económico de la violencia en el año anterior ascendió a 4.7 billones de pesos. Dejo nada más ahí el dato como una pequeña condensación de lo que fue esta conversación. Carlos, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y saludos. Gracias.